el lanzamiento de la Agenda Nacional de Descentralización, que seguramente tendrá que ser muy discutida, podrá ser mejorada, pero lo que sí es cierto es que no puede ser detenida. Durante más de 15 años no se ha hecho nada en el tema de descentralización y es más que evidente que necesitamos esa descentralización para que los gobiernos locales puedan tener muchas más posibilidades de poder beneficiar a las personas que más los necesitan. ¿Quiénes son los líderes democráticamente electos en cada uno de los municipios? Ustedes, señores alcaldes y alcaldesas. ¿Quiénes son los que saben esas necesidades? Ustedes. Y asimismo, las instituciones que están en cada uno de los lugares y rincones de nuestro país saben de mejor forma las necesidades sentidas en cada una de nuestras regiones. Por lo tanto, esa agenda no puede ser por nada más entretenida. Tanto ustedes como yo soñamos con una Guatemala mejor, incluyente, llena de oportunidades y con equidad. Y esa Guatemala de bienestar la hemos contemplado en nuestra Ruta País 2032. Y vuelvo a decirlo una vez más, no es un número antojadizo decir Guatemala 2032 o Ruta 2032. Es un plan que se basa precisamente en un esfuerzo de planificación y de continuidad a esa planificación que Guatemala ha realizado décadas atrás. Esa Ruta País 2032, que visualiza un nuevo modelo de gestión que debe partir de una profunda reforma del Estado y que ésta garantice una verdadera descentralización del ejercicio de poder, nosotros la estamos impulsando desde todas las áreas con muchas políticas. Es por ello que la descentralización de competencias y recursos es una prioridad en las acciones gubernamentales guiadas por el Plan Desarrollo CATUM Nuestra Guatemala 2032 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que gracias a Dios hemos logrado hacer que más de un 90% de nuestro proyecto de agenda de gobierno se adecúe a estos objetivos de desarrollo sostenible. Nos hemos propuesto territorializar las acciones estratégicas de desarrollo en los espacios de poder local, que es en donde convergen distintos actores que conocen mejor los problemas de la población. Vuelvo a insistir que ustedes, los líderes locales, democráticamente electos, son las personas que el pueblo quiere para que ustedes ejerzan el poder y el gobierno. En nuestro compromiso, o mejor dicho, es nuestro compromiso, lograr que cada municipio del país aprenda el reto de administrar recursos, acordar prioridades e implementar programas acordes a las necesidades y las características propias de nuestra población. La descentralización es el medio idóneo para el desarrollo de una nación y como gobierno central le apostamos a una verdadera descentralización de la mano del poder local, entendiendo, por supuesto, que todo lo que hagamos no significa dispersarnos, sino por el contrario, unirnos con mayor eficiencia. Hemos planteado, por ejemplo, en este CONADUR, lo importante que es trabajar el agua potable, el saneamiento de aguas residuales, la salud y la educación. Y hemos tratado de perfilar los presupuestos de 2016, 2017 y 2018 para que esas prioridades puedan ser realizadas y manifiestas. Hoy me da mucha satisfacción presentar un instrumento de priorización, de gestión y de provisión de servicios, que traerá grandes beneficios para todo el país, pero especialmente para las áreas rurales de Guatemala. El uso efectivo de los recursos irá de la mano de una gestión política identificada con las grandes necesidades del país. Y agradezco el compromiso de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, porque como unidad responsable de la descentralización por parte del organismo ejecutivo, ha elaborado la Agenda Nacional de Descentralización que hoy presentamos oficialmente. ¿Que puede ser mejorada? No tengo ni la menor duda, pero para que eso sea una realidad, tenemos que participar todos caminando siempre en la misma dirección.
La Agenda Nacional de Descentralización será vital para el nuevo modelo de gestión y por ello el compromiso de los 340 alcaldes será vital y fundamental para alcanzar el objetivo planteado. A todos los alcaldes y actores locales les pido su apoyo incondicional para que este esfuerzo de nación que busca la modernización y la prosperidad de las familias guatemaltecas. Estoy seguro que llevaremos un mejor desarrollo a todo el país y seguiremos buscando nuevas oportunidades para disminuir la pobreza y la desigualdad social de nuestra sociedad. Esto es justicia social. La descentralización, el desarrollo para todos los guatemaltecos por igual y sin exclusión alguna. Con la Agenda Nacional de Descentralización, emprenderemos el camino de asumir y ejercer las competencias para el desarrollo humano desde una visión conjunta y compartida. Asumamos entonces este gran reto y seamos parte de esa Ruta País 2032 que nos llevará a una Guatemala más próspera, más unida y más incluyente.